Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes aquí nuevamente en Hesperia, después de un año desde nuestra última visita. Tal cual les prometimos, aquí estamos de regreso. Antes de entrar a nuestro estudio, necesito compartir con ustedes algunas informaciones muy importantes sobre esta serie. En primer lugar, quiero mencionar que aquí no vamos a tener sermones. En realidad, esta es una clase que se compone de 24 sesiones. Así que no va a ser como un culto tradicional donde tenemos sermones con llamados, etc. Vamos a tener una clase. El segundo punto que quiero mencionar a manera de introducción es que yo he preparado un manual para esta clase. Y quiero decirles algo sobre ese manual. El manual consta de 2 tomos, casi 600 páginas de material. Es un material que demoré años en preparar. Es más, el material lo preparé originalmente en inglés. Así que durante 5 meses traduje el manual al español. Fue una tarea ardua de muchísimas horas. Tuve que conseguir todas las citas del Espíritu de Profecía en los libros en español, con la paginación en español. Es un trabajo que yo creo que no quiero volver a hacer otra vez, porque fue un trabajonón en realidad. Es un material que si ustedes lo tienen, van a disfrutar mucho más la clase. No estamos cobrando nada para tomar estas clases, son gratuitas, pero les sugiero que compren el manual. Lo tenemos disponible allá afuera porque van a sacarle mucho más a la clase con el manual que sin el manual. Y quiero mencionarles que no vamos a cubrir todo el material del manual. Es imposible en 24 clases terminar casi 600 páginas de material. Así que solamente vamos a tocar algunos puntos y otros materiales en el manual les va a servir de apoyo. Les va a servir para ampliar más los conceptos que estamos estudiando. Quiero mencionarles algo sobre el horario. Yo sabía que empezando a las 6:30 iba a ser un problema, porque el tráfico, yo sé, es terrible para los que vienen de San Bernardino, Loma Linda, algunos posiblemente de Los Ángeles. El tráfico es terrible a esta hora. Pero para poder acomodar todas las clases, las 24 horas de clase, era necesario poner 2 sesiones cada noche. Y por esa razón pusimos a las 6:30. Lo que vamos a hacer es, vamos a correr el asunto y vamos a empezar a las 7 en punto. Voy a empezar yo la clase. Hora gringa. A las 7, lleguen a las 6:30. Vamos a tener himnos y vamos a tener anuncios, etc. Pero yo voy a estar haciendo la presentación a las 7 de la noche. Quiero repasar el horario. Cada noche, las reuniones, empezando esta noche, y de lunes a viernes, la clase comenzará a las 7 y tendremos 2 clases. Y esas 2 clases, la primera clase va a empezar a las 7 hasta las 8 y luego a las 8:15 hasta las 9:15 vamos a tener nuestra segunda hora de clase. El plan es terminar a las 9:15 cada noche, esta noche y lunes a viernes. El sábado el horario es distinto. El sábado vamos a tener 4 sesiones. Una a las 9:15, eso sí vamos a empezar ley de medos y persas. 9:15 la primera sesión, las 11 la segunda sesión, las 5:15
las 5 vamos a tener la tercera sesión y las 6:15 vamos a tener la última sesión. Así que vamos a estar saliendo de aquí más o menos 7:15, 7:30, a buena hora. El domingo, o sea, pasado mañana, es un poquito más complicado porque hay una iglesia que alquila este local en la mañana. Así que va a ser bien intensivo. Vamos a tener una clase el domingo a las 4 de la tarde, otra clase a las 5:15, otra a las 7 y la última a las 8:15. Va a ser intensivo, pero yo creo que vamos a disfrutar mucho nuestro estudio juntos. Así que mi recomendación es que consigan el sílabo, consigan el manual. Estuvimos por mes y medio animando a la hermandad de que consiguiera el manual por un precio especial. Pues ya pasó la fecha. Así que el manual ahora cuesta más. Pero aunque cueste más, vale la pena, mis hermanos y hermanas, conseguir el manual. Son 2 tomos de material. Material fresco, no material tomado de otros sitios. Es el resultado de investigaciones personales que yo he hecho durante muchísimos años. Así que ojalá puedan conseguir el material. Ahora sí queremos tener una palabra de oración para pedir que Dios nos acompañe en nuestro estudio. Y entonces vamos a entrar en el material. Voy a seguir el manual. Voy a leer algunas cosas. Ojalá que no se me duerman porque estoy leyendo. El manual lo escribí específicamente de la forma como quiero hacer la presentación aquí en la clase. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de comenzar esta clase. Es una clase de trascendental importancia. ¿Cómo estudiar por nosotros mismos las profecías de la Biblia? 15 principios sencillos, fáciles de entender, que nos ayudarán a estudiar acertadamente las profecías. Te rogamos que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu y tus ángeles. Abre nuestras mentes para que podamos comprender y nuestros corazones para recibir. Gracias te damos, Padre, por escuchar esta oración, pues te la imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero mencionar también que agradezco mucho que mi buen amigo, el pastor Andy Silva, nos haya prestado este lindo local para que podamos tener esta clase. Yo conozco a Andy hace muchísimos años cuando se llamaba Sandy. Pero él prefiere que se le diga Andy. Así que lo conozco hace muchos años, fue mi alumno, fue un excelente alumno, excelente amigo, y quiero agradecerle a él y a su esposa por habernos invitado y por prestarnos este lindo local, también todos los dirigentes de la iglesia. Esta noche vamos a estudiar nuestro primer principio. El primer principio es que debemos nosotros aprender el propósito de las profecías. ¿Cuál es el propósito de las profecías y qué clase de profecías hay? Quiero comenzar mencionando que hay 3 tipos básicos de profecías. El primer tipo de profecías son las que se llaman apocalípticas. ¿Qué dije yo? ¿Profecías qué? Apocalípticas. ¿Qué significa eso? Profecías apocalípticas. Significa profecías que tienen muchos símbolos, lenguaje simbólico, y que tienen un solo cumplimiento. Cuando se dieron, el cumplimiento era futuro. Por ejemplo, Daniel 7 es una profecía apocalíptica. Y ustedes dicen, ¿en qué sentido? Yo pregunto, ¿Daniel 7 está lleno de símbolos, sí o no? León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, etc. Hay que descodificar los símbolos.
¿Cuántas aplicaciones tiene Daniel 7? ¿Se cumple un montón de veces en la historia? No. El león se cumple con Babilonia, el oso con Medo-Persia, el leopardo con Grecia, el dragón con Roma. No se vuelve a cumplir después con otros reinos. Es decir, las profecías apocalípticas son como las profecías de Daniel 2, Daniel 7, que tienen símbolos. Cuando se dieron, apuntan a un solo cumplimiento en el futuro. En el libro 70 semanas, Levítico y las características de las profecías, se encuentra esta cita muy interesante. Cumplimientos duales o dobles podrían hallarse en algunas predicciones bíblicas, a donde así lo especifica claramente el contexto, y cuando cada detalle se cumple con precisión. Por otro lado, y esta es la parte clave, los símbolos que se hallan en las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis tienen tan solo un cumplimiento. Es decir, Daniel 7, las trompetas, las iglesias, los sellos, etcétera, tienen un solo cumplimiento, y es un cumplimiento futuro del tiempo cuando Dios le dio esa revelación al profeta. El segundo tipo de profecía son profecías clásicas. Y ustedes dicen, ¿qué son las profecías clásicas? Bueno, son profecías como por ejemplo Isaías el capítulo 14, que habla de la caída de Lucifer del cielo y lo que finalmente va a suceder con Lucifer. Otro ejemplo sería las profecías de la caída de Babilonia en Isaías el capítulo 41. Son profecías que se dieron mucho tiempo antes de que se cumplieran. Pero son profecías históricas, no tienen símbolos, no hay que descodificar símbolos, sencillamente se da el relato de lo que va a suceder. Finalmente, tenemos profecías tipológicas. Es decir, tenemos tres clases de profecías: apocalípticas, en segundo lugar clásicas, que son, por ejemplo, que Israel iba a estar en cautiverio 70 años, la profecía que se le dio a Abraham de que Israel iba a estar cautivo 400 años en Egipto. Esas son profecías clásicas que se cumplieron, no usan lenguaje simbólico. Y luego están las profecías tipológicas. Las profecías tipológicas son eventos que sucedieron en la historia, pero que también son proféticas, es decir, sucedieron en el pasado, pero lo que sucedió en el pasado en una forma limitada indica un cumplimiento más pleno o más grande en el futuro. Yo les puedo mencionar varios de estos. Por ejemplo, la historia del diluvio. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los 3 ángeles que vinieron a Abraham se cumplen finalmente en 3 ángeles que se mencionan en el libro de Apocalipsis. El santuario del Antiguo Testamento es una profecía tipológica porque apuntaba hacia eventos mucho mayores en el futuro, todos los aspectos del santuario. Las fiestas judías que se celebraban cada año en realidad apuntaban a los eventos de la vida de Cristo, el ministerio de Cristo en la tierra y también en el cielo. Las profecías de Elías, la experiencia de Elías en el Antiguo Testamento, en realidad se cumple con un Elías final, con el pueblo de Dios al final de la historia. Podríamos mencionar muchas profecías más que son de clase tipológica, pero tal vez voy a detenerme un poquito para mencionar específicamente una profecía que se cumplió en el pasado, pero que tiene un cumplimiento futuro también. Es la profecía que dio Cristo en Mateo el capítulo 24. Si ustedes van a Mateo 24, 1 al 3, ustedes van a descubrir que los discípulos le hicieron a Jesús 2 preguntas. La primera pregunta fue, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Jesús recién había hablado de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo.
Y los discípulos dicen, ¿cuándo serán estas cosas que el templo va a ser destruido y los muros van a ser derribados? No va a quedar una piedra por encima de otra. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pero luego le hicieron otra pregunta a Jesús. En la otra pregunta dijeron, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Así que ellos mismos en su pregunta enmarcaron la pregunta en ¿cuándo iban a pasar las cosas a Jerusalén? ¿Y cuál sería la señal del fin del mundo? Es decir, lo que pasó con Jerusalén es una ilustración de lo que va a pasar antes de la segunda venida de Jesús y en el momento de la segunda venida de Jesús. Es decir, la experiencia de Jerusalén es el tipo y lo que sucede al final de la historia es lo que llamamos el antitipo. Ahora, es interesante notar lo que dice la hermana White de Mateo 24. Ella usa muchas expresiones muy interesantes sobre el cumplimiento dual o doble de este capítulo, contestando las dos preguntas de los discípulos. Quiero leerles algunas de esas citas del Espíritu de Profecía para que ustedes vean cómo la hermana White entendió que lo que sucedió con Jerusalén en un sentido tipológico va a suceder de nuevo a nivel global al final de la historia. Voy a leer algunas citas aquí. El deseo de todas las gentes, página 581 y 582, escribió, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Es decir, Jesús no contestó, bueno, esto lo va a pasar con la destrucción de Jerusalén y luego esto es lo que va a pasar con la destrucción del mundo. Jesús no tomó por separado los dos puntos. Fíjense la palabra que usa, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como él los contemplaba, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó. Fíjese, fusionó. ¿Qué significa fusionar? Juntar, ¿verdad? Fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero, refiriéndose a Mateo 24, este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Es decir, lo que ocurrió a nivel local en Jerusalén con los judíos literales, va a pasar a nivel global con el mundo al final de la historia. Aquello es una pequeña ilustración de lo que va a ocurrir en el futuro. En el mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 692, escribió, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Aquí está otra cita. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, dio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Vez tras vez. En el conflicto de los siglos, página 25, escribió, dirigiendo a Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Es decir, la maldad del mundo va a ser semejante al pecado que llevó a la destrucción de Jerusalén. Dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo.
El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Es lo mismo rechazar a Cristo que rechazar la ley de Cristo? Es lo mismo. Porque la ley es un reflejo ¿de quién? La ley es un reflejo de Jesús. Así que si usted crucifica la ley, ¿está crucificando a quién? Está crucificando a Jesús. Porque la ley es un reflejo del carácter de Jesús. Así que usted no puede decir, yo amo a Jesús, pero no amo su ley. Es el mismo pecado. Los judíos, en otras palabras, su gran pecado fue que rechazaron a Cristo. El pecado del mundo cristiano es que van a rechazar la ley, que es un reflejo de Cristo Jesús. Ahora, en otra cita, Conflicto de los Siglos, página 34, y vez tras vez ella repite esto, escribió lo siguiente: la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Óigame, si lo que pasó en Jerusalén fue un pálido reflejo de lo que va a pasar al final de la historia, ¡wow! Las madres se comían a sus propios hijos. La gente se comía el cuero de las correas y de las sandalias del hambre que sufrieron. Había traición, maldad por todas partes. Ustedes pueden leer el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, donde la hermana White describe la destrucción de Jerusalén. Uno piensa, ¿cómo es que va a ser que eso fue un pálido reflejo de lo que va a pasar al final de la historia? Si sabemos qué pasó en Jerusalén, vamos a saber más o menos lo que va a pasar en el futuro. Una o dos citas más. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753, ella escribió: mientras que estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días. ¿Están captando el principio? ¿Cuántas clases de profecías hay entonces? 3. ¿Cuál es la primera clase? Apocalípticas. ¿Cuántos cumplimientos tienen las profecías apocalípticas? Una sola aplicación, un solo cumplimiento. Un solo cumplimiento futuro desde el tiempo que escribió el profeta, ¿verdad? ¿Y qué contienen las profecías apocalípticas? ¿Muchos qué? Muchos símbolos, y hay que descodificar los símbolos. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, etcétera, son tipológicas. ¿Y luego qué? ¿Cuál es la segunda clase de profecía? Clásicas. Las clásicas son como las profecías de los 70 años que iba a pasar Israel en cautiverio, de los 400 años que iba a pasar Israel en Egipto, la profecía en cuanto a la caída de Babilonia, en Daniel 5, etcétera. Son profecías que sencillamente relatan una historia. Y luego el tercer tipo de profecía es profecías ¿qué? Tipológicas, profecías que se cumplieron en el pasado, pero lo que sucedió en el pasado llega a ilustrar ¿qué cosa? Algo que va a suceder a nivel mayor, a nivel global, en todo el mundo. ¿Les queda claro? Ahora vamos a estudiar estas clases de profecías aquí en esta clase. Ahora, para los que tienen el sílabo, para los que tienen el manual, estamos en la página 5. Vamos a estudiar ahora la tipología histórica del libro de Daniel. Lo que vamos a hacer es, vamos a ampliar lo que hicimos con Mateo 24. Mateo el capítulo 24, uno tiene el cumplimiento con la destrucción de Jerusalén, pero eso es una miniatura de lo que va a pasar al final de la historia. Ahora vamos a ver esto en las historias que encontramos en el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel tiene profecías apocalípticas y tiene también profecías tipológicas. Y necesitamos saber cómo interpretar las dos clases de profecías que encontramos en el libro de Daniel. Así que vamos a hablar de los capítulos históricos del libro de Daniel.
Y los capítulos históricos son, por ejemplo, la llegada de Daniel y sus compañeros en Daniel 1. Es una historia. Llegaron a Babilonia, el rey les dijo cuál iba a ser su dieta, el rey les puso nombres, el rey los puso en la escuela de Babilonia. Es una historia, pero es una historia que ilustra algo que va a pasar en el futuro. Daniel 3, la imagen de Nabucodonosor. Es una historia, ¿verdad que sí? Pero es una historia tipológica. La historia de Daniel 6, Daniel en el foso de los leones. Es una historia, ¿verdad? Usted lo lee, los niños lo estudian en la escuela sabática, pero esa profecía se va a cumplir, eso es una profecía. Se cumplió en los días de Daniel históricamente, pero ilustra algunas cosas que van a suceder en el futuro. Tanto Daniel como Apocalipsis emplean una abundancia de símbolos exóticos. Por ejemplo, Daniel y Apocalipsis se refieren a metales, bestias salvajes, cuernos misteriosos, acciones extrañas, números que nos dejan perplejos. Si queremos entender este lenguaje simbólico, tenemos que descodificar los símbolos, tenemos que buscar el significado de los símbolos. Pero las historias en la sección histórica de Daniel son más que historias que ocurrieron en cierto momento del desarrollo histórico. Estos relatos, escuchen bien, los relatos históricos de Daniel son simbólicos de eventos que van a ocurrir en el futuro. Es decir, que las historias de Daniel nos ayudan a entender en forma de historia lo que las profecías apocalípticas dicen en símbolos. Estas historias, en otras palabras, son tipos locales y literales de eventos mundiales y espirituales en el futuro. Es decir, va a haber un cumplimiento de estas historias a escala mayor al final de la historia. No todas las profecías, en otras palabras, de Daniel son de género apocalíptico. El libro de Daniel contiene dos clases de profecías, como les estaba mencionando. Tiene profecías apocalípticas, donde hay muchos símbolos, y tiene profecías tipológicas, a donde una historia ilustra algo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, Daniel 2 y Daniel 7 claramente son profecías apocalípticas, porque se usan muchos símbolos. Se usa oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro, una roca que pega en los pies y luego una montaña que representa el reino de Cristo. Todos los símbolos hay que interpretarlos. Es una profecía apocalíptica. Daniel 7 lo mismo, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño que tiene una boca y tiene ojos como ojos de hombre. Todos esos lenguajes simbólicos que hay que descodificarlo, hay que interpretarlo para entenderlo. Pero las profecías históricas de Daniel, las tipológicas de Daniel, carecen de símbolos. Sencillamente la historia se cuenta y lo que sucedió en la historia va a ocurrir de nuevo proféticamente al final de la historia, pero en una escala mucho más grande. Les voy a dar un ejemplo usando del espíritu de profecía, una cita que yo traduje, no se encuentra en un libro en español, en un tomo que se llama Manuscript Releases, tomo 14, página 91. Es una serie de tomos que hace muchos años el Centro de Investigación White publicó de material que no se había publicado antes de la hermana White. Fíjese cómo ella compara lo que sucedió en Daniel 3 con lo que va a pasar al final de la historia. Leo. Se ha levantado un sábado ídolo, tan ciertamente como se levantó la imagen de oro en el valle de Dura. ¿Vieron la comparación? La imagen en el valle de Dura representa un sábado ¿qué? Idólatra, un sábado idolátrico. Sigue escribiendo. Y así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos los que no se inclinaran y adoraran la imagen fueran muertos, de la misma manera, ¿ve la tipología?
De la misma manera, se dará una proclamación de que todos los que no reverencien la institución del domingo sean castigados con el encarcelamiento y la muerte. Se va a repetir la historia de Daniel 3, pero se va a repetir en un vallecito allá en Babilonia, un pequeño valle con los judíos literales, con 3 personas. No, se va a cumplir con todo el Israel espiritual a nivel global. Y no va a ser una imagen literal, sino que va a ser un día idolátrico, porque es algo creado por el hombre para la adoración. Y cualquier cosa que el hombre crea para la adoración es un ídolo. ¿Ven el principio? Esa es una profecía tipológica. Ahora vamos a examinar estas profecías más detenidamente. Vamos a Daniel 1. En este capítulo, escuchen bien, tenemos un retrato del carácter que tendrán los que van a vivir al final de la historia, durante el conflicto final. Vivirán en medio de Babilonia. ¿Hay una Babilonia al final de la historia? ¿Sí o no? ¿El pueblo de Dios va a vivir aquí cuando existe Babilonia? ¿Cómo no? Pero el pueblo de Dios no se va a contaminar con Babilonia como Daniel y sus compañeros no se contaminaron con Babilonia. Ellos no se contaminaron con las filosofías, con las doctrinas y con la dieta de Babilonia. Así como Daniel y sus compañeros, al final de la historia el pueblo de Dios preferirá morir que desobedecer a Dios. Obedecerán a Dios en las pruebas pequeñas, como el asunto de la dieta en Daniel 1, y en las pruebas grandes también. La hermana White en el libro Consejos sobre Salud, página 65, escribió lo siguiente: ¿qué habría sucedido si Daniel y sus compañeros se hubieran sometido a las exigencias de los oficiales paganos y bajo la presión del momento hubieran comido y bebido como acostumbraban los babilonios? ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran decidido sencillamente comer lo que comían los babilonios? Dice la sierva del Señor: esa sola transigencia con el mal habría debilitado su capacidad de percibir el bien y de aborrecer el mal. ¿Esa sola qué? Una sola transigencia hubiera debilitado su capacidad de percibir el bien y de aborrecer el mal. La satisfacción del apetito habría significado el debilitamiento del vigor físico y la pérdida de la claridad intelectual y poder espiritual. Un paso equivocado los podría haber conducido a otros hasta que se cortara la conexión con el cielo y los arrastrara la corriente de la tentación. Así que el capítulo 1 nos presenta el carácter firme de lo que será la generación final. Y de eso vamos a hablar en la segunda sesión esta noche. Vamos a hablar otra vez de Daniel 1, pero más extensamente. Pero por ahora quiero que noten que Daniel 1 fue una historia, se cumplió en la historia, ¿sí o no? Daniel 1. Los tres jóvenes y Daniel llegaron a Babilonia. El rey les dijo cuál iba a ser su dieta, les puso nombres, los puso en la Universidad de Babilonia. Ellos vivieron, en otras palabras, en el ambiente de Babilonia, pero nunca se contaminaron con Babilonia. Ese será el carácter del pueblo de Dios al final de la historia. Ni en lo más insignificante cederán a la tentación. Se mantendrán firmes y fieles a Dios, aunque tengan que enfrentarse a la muerte. Porque ese fue el caso de los 3 jóvenes y de Daniel. Ahora hablemos un poco más de Daniel 3. Ya lo tocamos, pero vamos a anotar otra cosa en cuanto a Daniel 3. En Daniel 3 tenemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor vivió por un tiempo como una bestia, ¿sí o no? Por 7 años vivió como bestia, ¿verdad? Y en Daniel 3 levanta una imagen, es decir, la bestia levanta una imagen. Y manda a todos a hacer ¿qué cosa? Adorar la imagen. Y cualquier persona que no adora la imagen,
hay un decreto de muerte contra esa persona. ¿Le está sonando esto algo parecido en Apocalipsis? ¿Han leído Apocalipsis 13, 11 al 18? A donde dice, habla de la imagen de la bestia. Y se manda a todos a adorar la imagen de la bestia. Y cualquiera que no adore la imagen de la bestia será muerto. La historia de Daniel 3 está en el trasfondo de Apocalipsis 13, 11 al 18. Usted puede entender lo que va a pasar en el futuro a la luz de lo que pasó en Daniel capítulo 3. Ahora yo pregunto, ¿los 3 jóvenes pasaron por una gran tribulación en el horno de fuego? Calentados 7 veces más, ¿verdad que sí? Recuerden eso porque en un momento vamos a leer una cita. Pasaron por una gran tribulación. En ambas historias, lo que está en juego es la adoración al verdadero Dios y su ley. ¿Sí o no? Los jóvenes dicen, nosotros adoramos solo a nuestro Dios y nosotros obedecemos solo su ley. Yo pregunto, ¿esos son los puntos de conflicto al final de la historia? ¿Cómo no? En ambos casos, los líderes religiosos, ¿quiénes fueron los que acusaron a los 3 jóvenes? Los ministros de la época, ¿sí? Los caldeos. Es decir, la iglesia de aquella época, por así decirlo, influyó sobre el rey, el poder civil, para dar un decreto contra el pueblo de Dios. Pregunto, al final de la historia va a haber una unión entre la iglesia y el Estado, con los ministros presionando al Estado para que imponga una ley de adoración contra el pueblo de Dios. ¿Cómo no? Y yo pregunto, cuando los jóvenes pasaron por el horno de fuego, ¿fueron librados? ¿Quién los libró? La Biblia dice que fue el Hijo de Dios el que los libró. Ese es el clímax de la historia. El Hijo de Dios interviene para librar. ¿Quién va a librar al pueblo de Dios al final de la historia cuando se dé el decreto de muerte de adorar la imagen de la bestia y el pueblo de Dios pase por este periodo terrible de tribulación? Yo pregunto, ¿quién va a librar al pueblo de Dios? Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel representa a Jesús. Ahora escuchen bien. Daniel 3 ilustra lo que sucede cuando el poder político impone leyes religiosas. Hay una palabra clave en Daniel 3. Es la palabra librar. Se usa 4 veces en el capítulo 3. ¿Saben? La palabra librar se usa solamente en Daniel 3, en Daniel 6 y en Daniel 12:1. Los únicos lugares en todo el libro de Daniel a donde se usa la palabra librar. Se usa 4 veces en Daniel capítulo 3. Y como veremos en nuestra segunda sesión, la palabra librar se usa 5 veces en la historia de cuando Daniel fue librado del foso de los leones. Y luego se usa en Daniel 12:1, cuando el pueblo de Dios pase por el tiempo de angustia, dice, se levantará Miguel. Es decir, hay una relación entre Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1. Lo que pasó en Daniel 3 y Daniel 6, históricamente, es una ilustración en miniatura de lo que va a pasar en Daniel 12:1, cuando el pueblo de Dios tenga que pasar por el tiempo de angustia final y se levante Miguel para librar al pueblo de Dios. Les leo una cita del Conflicto de los Siglos, página 605. Este capítulo tiene que ver con el tiempo de angustia. Y fíjense la terminología que usa la hermana White. El tiempo de angustia describe cuando los poderes civiles del mundo se han unido con los poderes religiosos del mundo para perseguir al pueblo de Dios. Se ha dado un decreto de muerte. El pueblo de Dios ha tenido que huir a los lugares desolados de la tierra. Y pasan por este terrible tiempo de angustia como los 3 jóvenes que estaban en el horno. Fíjense que la hermana White vio la conexión entre el horno en Daniel 3 y el horno simbólico al final de la historia. Leo Conflicto de los Siglos, página 605.
hablando del pueblo de Dios, dice, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Es un horno literal? ¿Es una imagen literal? ¿En un valle literal? Donde la gente se arrodilla ante esa imagen literal. No, todo eso ahora cobra un sabor simbólico y universal al final de la historia. Dice, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. ¿Qué necesita pasar con el pueblo de Dios? ¿Está hablando de un horno literal con llamas literales? No, está hablando de las candentes pruebas por las cuales va a pasar el pueblo de Dios, más grandes que la de los 3 jóvenes. Dice, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Tremenda cita. Yo pregunto entonces, Daniel 3, ¿ocurrió históricamente Daniel 3, sí o no? ¿Sucedió una vez? ¿Es solo una historia? No. Es una historia que ilustra ¿qué? Lo que va a pasar en el futuro. Es una historia tipológica, en otras palabras. Es un tipo o es una ilustración de algo mucho más grande al final de la historia. Notemos la historia de Daniel 5, porque estamos mirando solamente las historias del libro de Daniel, Daniel 5. ¿Ustedes recuerdan la historia de Daniel 5? Cuando Belsasar estaba haciendo esa fiesta. ¿Recuerdan esa historia? Belsasar estaba haciendo una fiesta en Babilonia. ¿Y qué mandó a hacer? Mandó a traer los vasos sagrados del templo para beber vino en las copas. Yo pregunto, en el libro de Apocalipsis, ¿Babilonia tiene una copa de vino? Inmediatamente empezamos a decir, oye, esto tiene una explicación tipológica. Solo que en el Antiguo Testamento pues eran copas literales con vino literal, pero eso al final de la historia representa el vino de Babilonia, representa sus falsas doctrinas o sus falsas enseñanzas que emborrachan la mente, como el vino emborracha también la mente físicamente. Ahora, ustedes notarán que dice que Belsasar, por haber tomado vino, no fue capaz de distinguir entre lo santo y lo común. Porque los vasos eran santos y él los usó con un propósito común. Y luego dice que como resultado de beber el vino y no poder distinguir entre lo santo y lo común, dice que adoró a los ídolos de oro y de plata. Dice que no distinguir entre lo santo y lo común lleva finalmente a la idolatría. Ahora apliquemos eso al final de la historia. Ustedes saben también que, completando la historia del Antiguo Testamento, Ciro vino del oriente, secó el cauce del río Éufrates y como resultado la ciudad de Babilonia, ¿qué? La ciudad de Babilonia cayó. Yo pregunto, en Apocalipsis, ¿se refiere a algo sobre Babilonia, que se le va a secar el río Éufrates? En Apocalipsis 16 menciona eso. ¿Cómo no? Pero ya no es un río literal. ¿Qué representa el río sobre el cual se sienta la ramera? Multitudes, naciones, lenguas y pueblos. ¿Ve? Al final de la historia tiene un significado espiritual, simbólico, global. No es un río literal, no es Babilonia literal, no son los judíos literales. Es el Israel espiritual, es la Babilonia espiritual. El río representa multitudes, naciones y lenguas. Y el secamiento significa que las muchedumbres le van a quitar su apoyo a la ramera. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo?
Esa historia, en otras palabras, de Daniel 5 es una historia tipológica. Ahora yo pregunto, ¿el mundo cristiano, cuando se trata del día de reposo, es capaz de distinguir entre lo que es santo y lo que es común? No. Ellos han tomado un día santo y lo tratan como si fuera ¿qué? Como si fuera común. Y han tomado un día común y lo han tratado como si fuera ¿qué? Santo. Ese es el vino de Babilonia. ¿Están embriagados de vino? ¿Cómo no? Pero ya no es Ernest and Julio Gallo. Ya no es vino en una botella. Al final de la historia, el vino representa ¿qué cosa? Representa falsas enseñanzas o falsas doctrinas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Finalmente, esto llevará al mundo cristiano a practicar idolatría. Precisamente. Porque cualquier cosa que hace el hombre para la adoración es un ídolo. Permítanme expresarlo de esta manera. ¿Quién hizo el sol? Dios hizo el sol. ¿Lo hizo como objeto de adoración? No. Entonces, ¿qué pasa si la gente lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No. Entonces, ¿qué sucede si el hombre lo convierte en un día de adoración? Idolatría. Beben el vino que no permite que distingan entre lo santo y común y como resultado terminan practicando idolatría. No se inclinan ante una imagen de piedra o de madera, pero se inclinan ante un ídolo espiritual que ellos han creado basado en la sabiduría humana. ¿Están entendiendo las comparaciones? Y luego tenemos Daniel el capítulo 6. Tan interesante Daniel el capítulo 6. Es la historia de Daniel que fue echado en el foso de los leones. ¿Qué clase de carácter tenía Daniel? Tenía un carácter íntegro. Sus enemigos ni siquiera podían acusarlo de nada. Así que por causa de qué tuvieron que inventarle una acusación. En Daniel 6:5 dijo, nosotros no podemos hallar nada contra Daniel, sino en la ley de su Dios. Yo le pregunto, al final de la historia, ¿el mundo cristiano va a conseguir algo contra el pueblo de Dios en la ley de su Dios? ¿Cómo no? La persecución viene contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que uno mira allí en Daniel que los dirigentes de Babilonia influyen sobre el poder civil para que el poder civil dé una ley religiosa. Y cualquiera que no obedezca la ley religiosa, ¿qué se da contra ellos? Un decreto de muerte. Hubo un remanente fiel que dijo, yo no me inclino ni adoro. Daniel dijo, yo guardo la ley de mi Dios. Yo guardo las leyes civiles, sí, cómo no, pero cuando interfiere con mi conciencia y mi relación con Dios, allí ya yo obedezco a Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Daniel se mantiene firme. Yo pregunto, ¿Daniel pasó por un terrible tiempo de angustia? Vayan al zoológico, métanse en una jaula con un león para ver. Terrible tiempo de angustia, ¿sí o no? Tener que pasar toda la noche con los leones. Y el rey, fíjese qué interesante, el rey dio una ley. Él dice, yo soy libre de proclamar una ley, y luego llega a ser esclavo de su propia ley. Y de eso lo vamos a tocar en la segunda sesión esta noche. ¿Ven los paralelos? Carácter íntegro, obrando sobre el poder civil para dar una ley religiosa, un decreto de muerte contra el que no esté de acuerdo, un terrible tiempo de angustia. Pero yo pregunto,
¿Fue librado Daniel? ¿Quién lo libró? La Biblia dice que Dios envió su ángel. ¿Quién libró a los 3 jóvenes del horno? Si ustedes leen, Daniel 3:25 dice que fue el Hijo de Dios el que los libró. Pero si leen el versículo 28 van a encontrar que dice que Dios envió su ángel para librar a los 3 jóvenes del horno de fuego. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios y el ángel? Porque a Jesús se le llama el arcángel Miguel. En Daniel 3 fue el Hijo de Dios, el arcángel Miguel que los libró. En Daniel 6, el ángel, el mismo Miguel, entra para librarlos. Y eso ilustra Daniel 12:1, cuando viene el tiempo de angustia, dice, se levantará Miguel para librar a su pueblo. Las historias de Daniel 3 y Daniel 6 ilustran a nivel local y literal lo que va a pasar a nivel mundial y espiritual al final de la historia. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Todas estas son profecías tipológicas. Ahora, una profecía más antes de terminar nuestra primera sesión. Y es la profecía de Daniel 11:40 al 12:1. Y se los voy a decir en grandes rasgos. Lamentablemente no tenemos tiempo de leer todos los versículos. Pero en Daniel 11 y el versículo 40 encontramos un poder que se conoce como el Rey del Norte, enemigo mortal de Dios y de su pueblo. El Rey del Norte representa lo mismo que el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, la ramera. Todos son diferentes nombres para este sistema. Es decir, representa al sistema papal. Y Daniel 11:40 describe el tiempo cuando al papado se le va a sanar la herida. ¿Ustedes creen que se le está sanando la herida ahora? Yo no sé si ustedes están fijándose en lo que está pasando hoy en día. Precisamente hoy el Papa salió con un mensaje hoy. En un concilio que convocó sobre Martín Lutero, con los luteranos allí, los luteranos y los católicos ya se han unido. Y con Lutero fue que comenzó la Reforma Protestante. Si Lutero se resucitara hoy, se volvería a morir de un infarto, porque él no reconocería la iglesia que él fundó. Es decir, el papado dice, su herida mortal fue sanada. Y Daniel 11:40 describe el tiempo cuando el rey del norte está barriendo todo lo que consigue en su camino. Y dice inclusive que va a salir para destruir y matar a muchos en el versículo 44. Y como resultado de eso, el pueblo de Dios va a pasar por un terrible tiempo de angustia. Va a pasar por su horno de fuego y va a pasar por su foso de los leones. Esas historias ilustran lo que va a pasar. Yo pregunto, entonces, ¿necesitamos tener el carácter de los 3 jóvenes y el carácter de Daniel para pasar por el futuro? ¿Cuántos de nosotros consideramos la obediencia a Dios más importante que vivir? Eso sí está color de hormiga. Pero así será la generación final, mis hermanos y hermanas. Preferirán morir, como dice la hermana White, que pecar. Las historias ilustran lo que va a pasar en el futuro. Ojalá estén entendiendo ese principio, que es el principio de nuestra primera clase, el propósito de las profecías. Y dice que el rey del norte va a barrer con todo lo que consigue en su camino. Y dice que cuando está a punto de destruir el pueblo de Dios, en Daniel 12:1 dice, entonces se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? En el sílabo tengo todo un estudio sobre Miguel. Miguel significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios?
Es un nombre desafiante. ¿Y saben lo interesante? En Apocalipsis 13, ¿saben lo que dice la gente? ¿Quién es como la bestia? Así que el mundo estará diciendo, ¿quién es como la bestia? Y Miguel dice, ¿quién es como Dios? Y dice, se va a levantar Miguel, el arcángel Miguel, el que resucitó a Moisés. El que viene del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios y con la voz del arcángel. 1 Tesalonicenses 4. Dice, se va a levantar Miguel. Pero no significa que todo va a ser fácil, porque dice, se va a levantar Miguel, pero luego dice que el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Pero ahora viene la gloriosa conclusión. Dice, pero en aquel tiempo, tu pueblo será ¿qué? Tu pueblo será libertado, todo aquel que se hallare escrito en el libro. En todas estas historias, mis hermanos y hermanas, a pesar de que hay crisis, a pesar de que Babilonia persigue al pueblo de Dios, cada historia termina de la misma manera. Cada historia termina con el triunfo del pueblo de Dios, con la victoria de Miguel sobre las fuerzas del mal. Y se le obliga a los poderes del mundo a admitir que hay un Dios que está sentado sobre el trono, un Dios que gobierna en los asuntos del hombre aquí en la tierra. Ese es el glorioso clímax. Así que fíjense qué interesante. En Daniel 3 y Daniel 6 tenemos historias. ¿Quién no entiende una historia? Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela sabática que me enseñaban en cuanto a los 3 jóvenes en el horno y Daniel en el foso de los leones. Yo dije, qué lindas historias, pero no había caído en cuenta de que esas historias en realidad ilustran en forma de historia sencilla, fácil de entender, los símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, en nuestra próxima sesión vamos a estudiar un poco más el tema central de las profecías. Y lo vamos a tomar desde la perspectiva de Daniel 1 hasta Daniel 7. Y vamos a ver cuál es el tema central de todas las profecías. ¿Qué debemos buscar como el meollo o el propósito por el cual Dios ha dado estas profecías? Oremos. Padre, gracias por habernos acompañado. Te ruego que nos sigas bendiciendo en esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.